Vamos a ver ahora lo que Cristo hizo por nosotros para justificarnos. Jesús fue a la cruz, primero, ahí convirtiéndose en maldición por nosotros. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado sobre un madero. Maldito aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición. Él se puso a Él mismo, se hizo maldición en nuestro lugar. Se puso Él puso a su vida en nuestro lugar. También se hizo pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. El perfecto Hijo de Dios nunca conoció pecado, nunca pecó. Ni antes de venir a la tierra, ni cuando estuvo en la tierra, ni después. Pero Dios Padre lo convirtió a Él en pecado. Él tomó nuestros pecados, mis pecados, tus pecados, los tomó y los puso sobre su Hijo Jesucristo. Se hizo pecado por nosotros. También vemos que Él murió por la humanidad. Porque Cristo, en Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos glorificamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz en nuestro lugar, a tomar nuestros pecados, a convertirse en pecado por nosotros y así poder ofrecernos la justificación recién. Porque alguien merece pagar por nuestros pecados. La palabra de Dios dice que tú y yo merecemos pagar por nuestros pecados, por lo malo que nosotros hacemos. Pero Cristo pagó en nuestro lugar nuestros pecados. Cristo pagó los pecados de la humanidad en nuestro lugar. Pero no termina ahí, porque hay muchos que dicen, sí, Cristo murió en la cruz por toda la humanidad y ahora todos algún día vamos a ir al cielo. Y después le agregan a eso muchos que dicen, si somos suficientemente buenos, vamos a llegar al cielo. Vamos a ir viendo acá, vamos a ir viendo que eso no está en la Biblia. ¿Cómo se obtiene entonces la justificación? Primero a ver quién puede recibir la justificación. ¿Quién? Romanos 3:29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. O sea, los gentiles, nosotros que no somos judíos, podemos recibir la justificación, no solo los judíos. Hechos 13:39 dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él, en Jesús está hablando, es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree puede ser justificado. Todo aquel que cree en ¿quién? En él, en
Jesucristo puede ser justificado, sea que seamos gentiles o judíos, sea que seamos de israelitas de la tierra de Israel, o sea que seamos griegos, chinos, egipcios, o argentinos, o peruanos, o quien sea. Todos tenemos el mismo alcance a la justificación si creemos en Jesús, dice acá. Y sigue describiendo cómo recibimos esta justificación. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor, cree. La clave acá es creer, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué dirás? ¿Salvo de qué? ¿De qué está hablando esto de salvación? Está hablando de ser salvo del infierno. Salvo de lo que tú y yo merecemos por nuestros pecados, que ya vimos que somos pecadores y merecemos ir al infierno por nuestros pecados. Pero podemos ser salvos de ese infierno por medio de creer en Jesucristo. Por medio de creer en Jesucristo. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia significa un regalo no merecido, sois salvos por medio de la fe. O sea, la salvación del infierno viene a través de la fe en Cristo. Viene a través de creer en Cristo. Creer y fe van de la mano. ¿Sí? Van de la mano. No son dos cosas separadas. Creer y tener fe son dos cosas juntos. Ahora, muchos creemos en Dios. Creemos que Dios existe. Creemos que sí hay un ser supremo. Hay muchos. La mayoría de la humanidad cree en Dios. Pero no ha puesto su fe en Jesucristo solamente para salvación. Esa es la clave. La fe en Cristo. O sea, hay que creer, sí, pero creer no es suficiente. No llega al cielo por sí. Sí, yo creo que Dios existe. No. Sí, yo creo que Dios existe y creo que tiene la capacidad de darme la vida eterna y voy a confiar solo en Él. Y Dios nos dice en el momento que nosotros le pedimos la vida eterna, en el momento que en otras palabras creemos de todo corazón solo en lo que hizo Jesucristo en la cruz, pasamos de muerte a vida, pasamos de ser simplemente personas yendo rumbo al infierno, de ser hijos de Dios, la cual obtenemos por ella la vida eterna y nadie nos puede quitar de ese momento en adelante. Estas son cosas que quise compartir contigo hoy porque hay muchas personas confundidas en estos temas. Muchas personas que creen que son suficientemente buenos para llegar al cielo. Dios dice que no llegamos por nuestras obras. En Efesios 2:9 dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Imposible llegar a Dios. Imposible llegar al cielo por hacer buenas obras, por hacer buenas personas. Ahora, no significa que nosotros, los hijos de Dios, que nosotros los cristianos debemos vivir como se nos antoja la gana. No, obviamente que no. Y la Escritura también es claro en eso. Debemos vivir una vida buscando agradar a Dios, una vida que ama a Dios de todo nuestro corazón, una vida que sirve al prójimo de la mejor forma que sepamos. Eso es lo que a Dios le agrada. Es la ley de Dios para nosotros hoy en día. Dios dice en su palabra que la ley se resume en esto, que amemos a Dios de todo corazón y que sirvamos al prójimo, que amemos al prójimo. Eso es.
Pero eso no se hace para ir a estar con Dios en el cielo. No. No, eso se hace en agradecimiento de lo que Jesús ya hizo en nuestro lugar en la cruz. Jesús ya pagó todo. Jesús pagó nuestro precio en la cruz. Y nos ofrece la vida eterna como un regalo gratuito. Un regalo al cual nosotros tenemos que optar por recibirlo. Porque si no lo recibimos, no pasa a ser de nosotros. Es lo mismo, como te venía diciendo. La mayoría de las personas creen en Dios. Y hay que creer en Dios, como vemos acá, para obtener la vida eterna. Pero no solo creer, hay que poner nuestra fe en Jesucristo. Fe solamente en Jesucristo. Fe solamente en Jesucristo, nada más. Nada más. La Biblia no habla de ninguna otra cosa. Hay muchos que se confunden que hay que creer en Cristo y hay que bautizarse, por ejemplo. La Biblia sí habla en algunos pasajes, habla de los que creyeron y fueron bautizados. Los que creyeron fueron bautizados. Algunos lo toman y lo tuercen y dicen, no, tenés que creer y bautizarse. Bueno, no es así, porque si no fuese una obra. Y hay otros pasajes que también explican más en detalle, que hoy día no tenemos tiempo para meternos en ello. Pero el bautismo es una obra, es un acto que yo hago físicamente, mostrando que yo me identifico con Cristo. No tiene nada que ver con la salvación. Nada. Cero. No importa cuándo fuiste bautizado, si es que fuiste bautizado, si es que fuiste bautizado de niño, de adulto, de joven, no importa. No te va a ayudar a llegar ni un poco más cerca del cielo. Nada. Es una obra más. Es un acto de obediencia a Dios, ¿sí? Es un acto de mostrar a todos alrededor nuestro que yo estoy dedicando mi vida a Cristo. Yo estoy de ahora en adelante voy a vivir para Cristo. Eso significa el bautismo. Y por eso, en parte por eso un niño, un bebé, no puede bautizarse bíblicamente porque no entiende, no está tomando una decisión por Cristo. Y eso no está en ninguna parte de la Biblia. No vas a encontrar en ninguna parte en la palabra de Dios que a los niños se los bautiza. Sí escuché una vez que alguien dijo, sí, pero Benjamín, cuando el pueblo de Israel pasó por las aguas, el bautismo del Mar Rojo y todos fueron bautizados los niños, eso significa que hasta los niños pueden ser bautizados. Eso es otro tema, eso es otra cosa. Hay que entender todos los contextos de todo el pasaje y ver que el bautismo no nos hace entrar al cielo. Y que uno se bautiza en conocimiento que sí, yo puse ya mi fe en Cristo y ahora Dios me dice que debo hacer este paso de obediencia para servir a Dios. Dios, te quiero agradar con mi vida, me voy a bautizar. Y empiezo así mi carrera de conocer más a Dios, de crecer en mi caminar con Dios. Esto le agrada a Dios. Pero volviendo a lo que estaba, porque me está desviando acá un poco el tema. La salvación del infierno viene por medio de la fe y la creencia solo en Cristo. Y es un regalo gratuito para todos los que lo quieren recibir. No solo porque Jesús murió en la cruz, ahora todas personas van a ir al cielo, no. No. Nosotros todavía somos pecadores. Y si no reconocemos nuestra condición como pecador y reconocemos lo que Jesús hizo en la cruz y que Él es el único mediador, el único que nos puede ofrecer la justificación para poder entrar al cielo, recién ahí, poniendo nuestra fe en Él, podemos entrar al cielo. Recién podemos obtener la vida eterna. Recién podemos pasar a ser hijos de Dios. Antes no somos hijos de Dios. Antes somos ser creados por Dios, pero no sus hijos. Pero Dios sí quiere que sea su hijo. Algunos también, escuché hace poco, unas personas decir que como un Dios tan bueno, un Dios perfecto puede mandar personas al infierno y que todo esto de esta creencia del infierno es todo para crear miedo a las personas, para difundir miedo y para que las iglesias tengan poder sobre la gente. Y todas estas cosas, si la ponemos a estudiar en profundidad, nos encontraríamos que todo es mentira. No es así. El infierno no fue creado por nosotros. Dios dice que el infierno es un lago de fuego, un lugar de tormento para siempre, que Dios creó
para los ángeles que se rebelaron contra Dios. El infierno fue creado para ellos. Y después, el hombre que fue creado por Dios y puesto en esta tierra perfecto, decidió también rebelarse contra Dios. ¿Me entiendes acá? El hombre tiene la culpa, Dios no tiene la culpa. Dios, pero tú dices, pero si un Dios tan bueno, ¿por qué no creó el humano para que no pueda pecar? Entonces no sería bueno. Si lo hubiese creado una máquina que siempre lo obedece y no tiene otra opción, no será bueno. No será bueno de parte de Dios. Dios no creó un montón de robots. Dios creó a seres vivientes que somos hechos en su imagen y tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de hacer decisiones, la capacidad de hacer lo que queramos con nuestras vidas, tal como Dios tiene la capacidad de pensar y hacer decisiones y hablar y caminar. Nos dio las mismas capacidades porque somos hechos en su imagen. Dios no es robot. Y no creó un mundo de robots. Dios creó seres creados, perfectos en su origen. Y el hombre decidió desobedecer a Dios. El hombre decidió rechazar a Dios. Y por ello el hombre automáticamente es condenado al infierno. ¿Por qué? Porque solo el perfecto puede entrar en la presencia de Dios. Solo el justificado, el que está visto por Dios, que no tiene pecado, puede entrar al cielo. Solo esa persona. Pero sabemos que nosotros somos pecadores y tenemos un espíritu que no muere. Nuestro espíritu nunca muere. Nuestro espíritu, Dios dice en su palabra que nuestro espíritu, el día que nuestro cuerpo muere, nuestro espíritu pasa a estar con Dios o a ir al infierno. En la palabra de Dios no nos cuenta de ningún otro lugar. No existe el purgatorio, no existe un lugar medio, no existe la reencarnación, nada de esto existe. No está en la palabra de Dios. No está. Dios dice que una vez muerto el cuerpo, el espíritu inmediatamente va o a estar con Dios, si ha recibido la justificación, si esa persona ha puesto su fe, su confianza solo en Jesucristo para ir al cielo. Y si no, esa persona, ese espíritu morirá, irá al infierno por siempre, a sufrir una condenación, a sufrir la ira de Dios por haber rechazado a un Dios bueno, por haber rechazado un regalo de Dios, gratuito para nosotros, por haber rechazado el amor de Dios. Dios dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Él amó a todo el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, no algunos, todo aquel que en Él, no en uno mismo, no en el bautismo, no en la iglesia, en la religión, en el Papa, en nadie, no, en Él, en Dios mismo, en que ponga su fe en Él, en que crea en Él, tenga vida eterna. Eso es lo que Dios desea para ti. Dios desea que tengas vida eterna. Y de ahí en más, Dios quiere empezar una amistad contigo, empezar a caminar contigo, enseñarte de su palabra, el manual de la vida que ya nos dejó, todo lo que Él desea para tu vida, que Dios tiene un propósito especial para ti. Un propósito especial para ti. Un propósito especial para ti. Para cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un propósito y Dios quiere llevarlo a cumplir, un propósito bueno, agradable, hermoso delante de los ojos de Dios. Pero primero tenemos que poner nuestra fe y confianza solo en Cristo para la salvación. Creer solo en Él y nada más. Y eso se hace una vez en la vida. Una sola vez, porque Cristo murió una vez en la cruz. Y nos adopta en su familia una vez y no hay forma de perderlo. Por nuestra fe en Él. Y recién podemos empezar a vivir una vida que le agrada a Dios, empezar a conocer de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias